Bien, vamos a comenzar el día de hoy con composición. La siguiente es la proposición. Por cierto, ¿cómo le va con el deber? Me voy a preguntar. No va. Ah, ya, está bien. O sea, la proposición 3.2. Acabamos de comenzar, Mario, por cierto. Tengo un omega 1 y un B1, y X1 es medible con respecto a omega 1, B2. ¿Ok? Aquí esto también. ¿Ah? El 3.2.1 ya lo hicimos. Ya lo hicimos. 3.2.1 ya lo hicimos. Claro que ya lo hicimos. Estoy hablando de la sección. Sí. Entonces tenemos X1 es medible con respecto a estos espacios medibles. Esto aquí también se acuerda que se podría expresar como X1 pertenece a B1, B3, B2. ¿Se acuerda que también utilizamos esa nomenclatura para indicar que son medibles? Eso decía que, sí, vean la nomenclatura que utilizamos el otro día cuando definimos conjuntos medibles. Tengo un X2 que va de, o es medible con respecto a omega 3, B2, omega 2, omega 3, B2, B3. ¿Sí? Estos son todos espacios medibles, ¿no? X2, composición X1, sería una función que va desde omega 1 hasta omega 3, ¿verdad? Y estamos hablando de aquí de que X2, composición X1, evaluado en omega 1, sería igual a X2 de X1 de omega 1. Este de aquí le pasa a omega 2 y el de acá le pasa a omega 2 a omega 3. Entonces, X2, composición X1, pertenece a B1, B3, es decir, es medible. Estoy diciendo que la composición de dos funciones medibles es medible. ¿Sí? Composición de dos funciones medibles es medible. Esta aquí no es tan difícil de ver. Si nosotros cogemos necesitamos sacar el mapeo inverso de esta, ¿no? El mapeo inverso de esa de ahí. ¿Cómo sería el mapeo inverso de la composición? Sí. Entonces va a aplicar en omega 3, ¿verdad? ¿Cuál de las dos puede con su inversa coger conjuntos omega 3? ¿X1 o X2? X2. Entonces X2 inversa me va a dar una cosa que está en omega 2. y entonces de ese tengo que sacarle la inversa para que me dé una cosa de. Entonces la inversa o el mapeo inverso de la composición es la composición de los mapeos inversos, pero al revés. Al revés. Es decir, como que le permuta o le conmuta. Claro, pero ¿y por qué no trabajamos con la definición para ver eso? Con la definición. Claro. X2, composición de X1, inversa. De un A2' sería. Claro, esto de aquí lo tendría que evaluar en un conjunto. Un conjunto A2'. En un conjunto A3, llamemos. Ya,
Un conjunto que está en omega omega 3. 3. Entonces, por definición sería, X2, composición X1 es de dónde a dónde? es de omega 1, omega 3. Omega 1, omega Es 3. el conjunto de todos los omega. Todos los omega 1, elementos de omega 1, tales que X2 de omega 1 X2 de X1 de omega 1 pertenece a 3. pertenece a 3. Esa sería la definición, ¿verdad? Ya. ¿Qué significaría que X2 de cualquier cosa pertenezca a 3? Si X2 de cualquier cosa pertenece a 3, Significa que X1 omega 1 pertenece a X2 a la menos 1 de A3. eso, el mapeo inverso de X2 de A3. Porque estar en el mapeo inverso de X2 de A3, el mapeo inverso de X2 de A3, querría decir que básicamente esos ahí pertenecen a ese, pues, ¿no? ¿Ya? Y este último, Significa que debemos notar que X1 tal que omega 1 pertenece, a X1 a la menos 1 de X2 a la menos 2 de A3. sí. ¿Ya? Y eso es lo mismo que Espérate, ¿qué pregunta tienes, Mario? Porque no es lo que arriba. Es lo mismo que está arriba. Son todos los elementos. Claro, queremos llegar. por supuesto. Y eso es lo mismo de que ese es X1 a X1 a la menos 1 de X2 a la menos 1 de A3. Exacto. Sí, Es lo mismo. Exacto. X1 a la menos 1 compuesto con Exacto. Aquí la idea es la definición de la inversa, ¿no? La inversa se define como aquellos cuyo el X2 de ese elemento pertenece al conjunto. Eso quiere decir que este elemento de aquí pertenece a la inversa. Esa es la clave. Y entonces, como X2 es medible con respecto a B2 y B3, ¿verdad? Esto quería decir que X2 inversa de B3 es un conjunto de B2, ¿verdad? Pero como X1 es medible, con respecto a B1 y B2, entonces X1 inversa de B2 es un conjunto de B1. O sea que al aplicar X1 inversa a ambos lados, acuérdense que el mapeo inverso mantiene el subconjunto, ¿verdad? Eso vimos el otro día. El mapeo inverso le mantiene la relación de orden, ese es creciente. Entonces, en términos de conjuntos, ¿no? Entonces ya sale, pues, ¿no? Aplico aquí a ambos lados de X1 inversa de X2 inversa de B3, X1 inversa de B2, el cual a su vez está contenido en B1. Exacto, y de ahí tenemos de que la definición de medible, ¿verdad? La definición de medible. ¿Alguna pregunta sobre eso? Bien, continuamos entonces. Ya que hemos visto la composición, eso nomás es algo que queríamos ver porque nos va a servir más adelante. Veamos ahora lo que es elementos aleatorios en espacios métricos. ¿Saben lo que es una métrica, un espacio métrico? Más o menos, sí. Más o menos. Bueno, Sí, lo adecuado. vamos a ver una definición, ¿no? De espacio métrico. La definición de distancia. Espacio métrico. Un espacio métrico es un conjunto S equipado con una métrica D.
¿Qué es la métrica D? Esto es un espacio métrico, ¿no? Es más, lo voy a poner acá arriba. Un espacio métrico es un conjunto equipado con una métrica D. ¿Por qué aquí le llama R más? Incluye el 0. Ya. Si normalmente nosotros hablamos de R más como estrictamente. Sí, pero yo lo voy a poner de esta manera. D es una función de S, producto que está haciendo con S, En 0. a 0 infinito. ¿Ya? Es ese tipo de función. En realidad es a los reales. Porque si no, la primera propiedad No tiene sentido. de sentido tal que esto es una métrica. ¿Ah? Una métrica satisface que la distancia entre X y Y Debe ser mayor o igual que 0 para X y Y elementos de S. Segunda propiedad, que la única manera de que sea 0 es 0. X es igual a 0 si y solo si X es igual a Y. Los que saben, los que te enseñan álgebra lineal están familiarizados con esto, ¿verdad? Y creo que ustedes enseñan álgebra lineal, ¿verdad? Tercero, Nosotros casi no trabajamos con distancias, sí hablamos de propiedades de la neurona, pero no lo podemos. no, pero este tipo de condiciones son similares a... A la definición para producto interno. Exacto. De hecho, hay... Se sabe como una métrica definida a partir del producto interno. Exacto, uno puede definir una métrica a partir... No, Exacto. no, Hay métricas que no tienen que necesariamente ser definidas a partir del producto interno. ¿Cómo se llama un espacio con producto interno? espacio euclidiano y eso sobre los reales. En general de Hilbert. Hilbert son espacios normales. ¿Sí? O tenemos espacios normales, ¿no? Y 4, con los espacios métricos tenemos métricas. La distancia de X a Z, esta es la desigualdad del Triángulo. triángulo. Es menor o igual que la distancia de X a Y, la distancia de Y a Z. De X, Y y Z son elementos de S. ¿Sí? Entonces eso es una distancia. O perdón, una métrica. Con respecto a esta métrica se pueden definir conjuntos abiertos. ¿Qué es un conjunto abierto? Puro recordatorio, ¿no? Claro, es donde todo punto es un punto interior. Toda bola abierta metida dentro. A es abierto si para todo A elemento de A, el conjunto de los X existe R mayor que 0, tal que el conjunto de los X, tal es que la distancia de X a A es menor que R, eso es un conjunto de A. Esta es la bola, pues no la bola de radio R, pero no es la bola cerrada, la bola abierta. Entonces la bola abierta tiene que estar contenida en A. Intervalo cerrado, por ejemplo, el intervalo cerrado 0,1, si el 1 está cerrado, no hay ninguna bola abierta de 1 que esté contenida en A, ¿no? Esos son los conjuntos abiertos. Entonces, en general, en un espacio métrico, podríamos definir los borelianos de S como el sigma álgebra generado por O, donde O es la clase de los conjuntos abiertos. De los conjuntos abiertos. Yo tengo un espacio métrico y puedo identificar allí conjuntos que están abiertos. Como todos los abiertos, esa es una clase. ¿Sí? Y defino los borelianos sobre ese. En mi espacio métrico, ¿verdad? Exacto. Como sigma álgebra generado por abiertos. Este S es S mayúsculo del espacio métrico. Los borelianos es sigma álgebra generado por los abiertos. ¿Ya? Por cierto, en topología, en espacios topológicos, comenzamos a partir de los conjuntos abiertos. No definimos métricas necesariamente. Simplemente definimos estos son los conjuntos abiertos y trabajamos a partir de eso, ¿no? Bien.
Entonces, si X es medible con respecto a X a omega beta y S borelianos de S, es decir, X pertenece a B de S, entonces a X le llamamos elemento aleatorio de S. ¿Quién escoge S? El experimento que produce omega. Y este X me lanza a un omega, lo pone en un espacio métrico S. Por ejemplo, un espacio métrico podría ser RK. Cojo las personas y les mido la estatura, el peso. Estamos hablando de R2. Pero ahí en omega es la persona, ¿no? Y tengo varias medidas o varias funciones de la persona a los reales. Entonces podríamos hablar en ese caso, de un elemento aleatorio. En el caso de RK hablamos de vectores aleatorios, pero vamos a ver otros casos, ¿no? Como ejemplos, como primer ejemplo, S igual a R, D de XY puede ser valor absoluto de X menos Y, entonces X sería variable aleatoria, ¿verdad? En este caso estamos hablando de X es una variable aleatoria. Ese podría ser un caso. Caso 2. Supongamos que S es igual a RK. Y en RK definimos la norma euclidiana. Por ejemplo, D de dos vectores, X, Y, estos son dos vectores, podría ser la raíz cuadrada de la sumatoria desde 1 hasta acá de XY menos YY al cuadrado. Esa podría ser la distancia euclidiana, y con esa distancia podríamos hablar, en este caso la variable aleatoria es aquí quizás debe haber puesto en vez de X y Y, puede haber puesto otra cosa, ¿no? Pero la variable aleatoria de X es un vector aleatorio. Como tercer ejemplo, podríamos suponer que S es R infinito. En este caso estamos hablando de secuencias, ¿verdad? Secuencias de números reales, secuencias infinitas de números reales, sucesiones, sucesiones es la traducción. Y podríamos definir una métrica. Una métrica podría ser, bueno, la euclidiana ya no sirve, ¿no? Porque esa no, la métrica euclidiana daría generalmente infinito. Entonces una métrica que se suele utilizar es la sumatoria k igual 1 hasta infinito de 1 sobre 2 a la k, y aquí se podría poner la sumatoria de j igual 1 hasta k de xj menos yj sobre 1 más la sumatoria j igual 1 hasta k de xj menos yj. Ustedes podrían comprobar que esto es una métrica. Habría que comprobar que satisface las condiciones. Pero en este caso, x, el elemento aleatorio, se le llama una secuencia aleatoria. Sucesión, gracias. Es una sucesión aleatoria. Es decir, para cada omega me da una sucesión diferente. Si me sale un omega, me da una sucesión. Si me sale otro omega, me da otra sucesión. Si me sale otro omega, me da otra sucesión. Cada omega tiene una sucesión distinta. Ahí es interesante porque ahí se utiliza para los procesos estocásticos. Normalmente cuando uno observa un proceso estocástico, una serie de tiempo, lo que uno ha observado es realmente una sola observación de un solo omega, tiene varias funciones medidas a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y
la estocasticidad de estar ahí porque por un espacio mega que produjo un solo mega, yo nomás tengo realmente un tamaño de muestra de 1 realmente. Es lo que tengo. Pero esas variables son mediciones en el tiempo, es como una sucesión infinita. ¿Sí? Podríamos pensarlo de esa manera. ¿Alguna pregunta con algunos otros ejemplos de elementos aleatorios? Ahora, yo he puesto aquí R, RK, R infinito, pero podemos hacerlo más exótico. Ejemplo 4. S podría ser C0 infinito. ¿Qué es eso? Eso. Funciones. Funciones continuas. Funciones reales. Continuas. Con dominio. Cero infinito. ¿Verdad? Eso es lo que son ese espacio. Ahora, en ese espacio se suele definir la distancia, o la norma, mejor dicho, la norma de un vector b o de una función f, se suele definir como el supremo, la norma de orden m, el supremo sobre t entre 0 y m del valor absoluto de f de t. Esa podría ser una norma. Hay otras normas que se hacen en términos de integrales, pero a veces normas en términos de integrales no siempre existe para toda función, ¿no? Este supremo, bueno, no necesariamente es finito, pero el supremo existe para toda función. No necesariamente el supremo es una función continua, ¿no? Pero bueno, es un número, en realidad, que el supremo es un número para cada función. Si la función es continua, ¿existe el valor cerrado o existe más? Sí, pero la función puede irse claro, el intervalo cerrado. Tiene razón. Claro, la función es continua, tiene un máximo, porque me había olvidado que la había puesto aquí entre 0 y m. Tiene razón, me había olvidado que la había puesto 0 y m. Si fuera entre 0 e infinito ya no existiría, ¿verdad? Entonces, esto de aquí me garantiza que esa norma siempre es finita. Esa norma siempre es finita. Bien. No, pues podría ser, la función podría darme, en 0 podría darme infinito. No, ¿Por qué no? porque entonces no es continua en el 0. Usted está diciendo que está continua en 0. Ya, y f de 0 lo puedo definir como infinito. No, normalmente f de 0 es un número. Ah, ya, si solo definimos los reales, entonces, claro, tendríamos que... Claro, si solamente nos referimos a los reales, para la continuidad eso daría siempre infinito. Sí. Bueno, en todo caso, supongamos que estamos hablando de los reales, sin extenderlos. Esto de aquí siempre sería infinito. Y podríamos definir la distancia entre x y y, o entre... Voy a poner funciones, ¿no? Funciones f y g. La distancia se puede definir como la suma m igual 1 hasta infinito de 1 sobre 2 a la m, la norma de f menos g, la norma m, dividido para 1 más la norma m de f menos g. Entonces esa podría ser una distancia. En este caso nos referimos a la variable aleatoria x, o el elemento aleatorio, sería llamado una función aleatoria. Una función continua aleatoria. El más. Ya. Una función continua aleatoria. Entonces, y este es un más elaborado, ¿no? Pero todo lo que hemos hecho es válido para estas cosas, ¿no? O sea, defino mi omega y para cada persona le defino una función. Por ejemplo, en análisis de datos funcional, yo puedo ver la función de crecimiento de cada persona. Cojo una persona al azar
y le mido el crecimiento de manera continua desde 0 hasta 18 años, por ejemplo. Entonces ahí tengo una función, pero la función es distinta para cada persona. Esas son funciones aleatorias, funciones continuas aleatorias, porque el crecimiento es continuo. Claro, normalmente no lo mido en un continuo, lo mido en forma discreta, pero eso de ahí sigue siendo función aleatoria. Por eso es que esto es bien general. ¿Se acuerda que ayer hablábamos de definir las funciones medibles solamente para f de x no es igual que alfa? Bueno, ahí ya no podría utilizar este tipo de espacios métricos, ¿no? 5. Este 5 es más exótico todavía. En 5, E es un espacio pongamos mejor así. E, epsilon es un espacio medible. ¿Sí? Es decir, E es como un espacio muestral y epsilon viene a ser como un sigma álgebra, ¿verdad? Entonces, de conjuntos de E. Entonces, ese es un espacio medible, ¿verdad? Y supongamos que este epsilon es Borel sets de los conjuntos abiertos, ¿verdad? Ese epsilon puede ser Borel sets de los conjuntos abiertos. No solo E es un espacio métrico. Entonces, podríamos definir donde E es un espacio métrico y epsilon sigma álgebra generado por los abiertos. Si abiertos me salió difícil. Cada vez me salen peor, ¿ah? No lo pongo como lo puse hace un rato. Sigma álgebra generado por los abiertos de. Entonces, esos son los Borel sets. ¿Ok? Vamos a definir S como el conjunto M más de E. ¿Qué es M más de E? Este es el conjunto debería poner E, epsilon, pero bueno, el conjunto de todas las medidas en E epsilon. Todas las medidas en E epsilon. ¿Sí? Todas las medidas en E epsilon que satisfagan si una medida mu pertenece a este conjunto de medidas, entonces mu de K es finito para todo K, vamos acá, es finito para todo K, subconjunto de E, que sea compacto. Entonces, las medidas que estamos incluyendo aquí son aquellas que cuando se las evalúe en conjuntos compactos da finito. En RK, los conjuntos, o en R, por ejemplo, los conjuntos compactos son intervalos cerrados, ¿verdad? En RK los conjuntos compactos son cerrados y acotados. Si no se van al infinito o al menos infinito. Entonces, estamos hablando de que la medida de esos conjuntos queremos que sea finita. Si ese es el caso, entonces esta medida pertenece a este M+. ¿Sí? Estas medidas se llaman
medidas de radón. Estas medidas, cuando son finitas en un conjunto compacto, se suelen llamar medidas o medida de radón. ¿Qué es una medida de radón? Es una medida que es finita en un conjunto compacto. ¿Sí? Uno puede definir distancias entre medidas utilizando lo que se llama la métrica vaga. La métrica, no sé si esa sea una buena traducción, pero es una traducción de vague metric. No sería vaga. Vague se puede traducir también como algo que no está bien definido. Vague metric. Déjame ver en internet. Rapidito. A ver. Vague. English, Spanish. Impreciso, vago, borroso, distraído. Una métrica imprecisa. Quizás si le pongo vague metric, no dice qué es, ¿no? Vague metric. Hay artículos que hablan de la métrica vaga en espacios topológicos, pero bueno, no lo vamos a definir, mayormente porque no está en el libro. Pero ese es otro espacio que se suele considerar, ¿no? Ese es otro espacio que se suele considerar. El conjunto de todas las medidas de radón. Puede ser, el conjunto de todas las medidas de radón. A veces, se suele, en vez de considerar todas las medidas, se suelen considerar medidas no negativas, integer value, non-negative integer value measures. Medidas no negativas que tomen valores enteros. En ese caso tendríamos procesos estocásticos de puntos. ¿Ok? Pero en todo caso simplemente quería dar algunos ejemplos de qué pueden constituir estos espacios métricos o elementos aleatorios. Los elementos aleatorios no siempre son variables aleatorias. Pueden ser vectores aleatorios, secuencias aleatorias, funciones aleatorias, medidas aleatorias. En todos los otros ejemplos yo supongo que voy de un espacio en S, ¿no? Claro, aquí S lo he definido como M más E. Ah, ya. Pero y el de partida. El de partida sigue siendo omega, que es de un experimento. Omega B. El omega son los resultados posibles de un experimento. Ya. Pero en cada punto muestral, en cada elemento del espacio muestral, en vez de asignar solo un número, o asignar solo un vector, o asignar solo una secuencia, puedo asignar una función, o en este caso una medida. Eso se utiliza mucho en lo que es integrales estocásticas y derivadas estocásticas. Ahí hablamos de ese tipo de medidas. Medidas aleatorias hablamos ahí. Es decir, la medida en sí es aleatoria. Pero bueno, hablemos un poquito más, ahora que hemos visto lo de los espacios métricos, y que los espacios métricos pueden ser realmente cualquier cosa, no son realmente números, y por eso es que algunas demostraciones las queremos hacer bien generales. Vamos a hacer la proposición 323.
Proposición 3, 2, 3. ¿Qué dice la proposición 3, 2, 3? En este de aquí tenemos dos espacios métricos. SI, DI, igual 1 y 2 son espacios métricos. Espacios métricos. ¿Sí? Y tenemos a su vez, llamémosle, aquí le llama S itálica sub I, como el sigma álgebra, o pongámosle así, sigma álgebra, ya definí antes, ¿no? Los borelianos de S sub I, que es el sigma álgebra generado por los conjuntos abiertos, así le definimos, ¿no? Sigma álgebra generado por los conjuntos abiertos. Entonces, esta es una pequeña prueba para ver si una función es medible. Supongamos que X es una función de S1 a S2. Si X es continua, entonces es medible. Las funciones continuas son medibles. ¿Sí? Solo por curiosidad, ¿no? ¿Qué es una función continua? ¿Qué es una función continua? El celular de Margarita. ¿Qué es una función continua? En dos espacios métricos. Aquí hablamos de dos espacios métricos, ¿verdad? Para todo epsilon mayor que 0 existe un delta. Para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que si la distancia sub 1 entre X, digamos, sí, en vez de X vamos a utilizar S sub A y S sub B. Ese es el que quise hacer aquí. S sub A y S sub B. Aquí está en S1, pues, ¿no? Si este es menor que delta, entonces la distancia sub 2, X de SA con X de SB, aquí no hablamos de menos, porque no necesariamente la resta entre ambos, es menor que epsilon. ¿Estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto? Sí, porque aquí siempre va la distancia de este al límite, ¿no? Me falta definir, fijar uno de estos. Para todo S sub 1, elemento de S1, y aquí vamos a ponerle a este de aquí S sub 1. Entonces, ahí sí, ¿no? Entonces, fijo S sub 1. Entonces, para un S sub 1 cualquiera, lo que estamos diciendo aquí es que el límite, cuando estoy cercano a S sub 1, estoy cercano al valor de la función. X de S A. ¿Cuál para todo está después? Para todo S1. Se viene después del delta. ¿Sería después del delta? Claro, no son conmutativos, pero bueno. ¿Por qué sería después del delta? Porque lo que yo quiero decir es que Las funciones ahí estaría diciendo que la función es continua en este A. Aquí es para todo tal que... Depende de qué es lo que quiera definir.
O sea, quiero definir que la función es continua en todos los puntos de C1. Ah, ya. La función es continua en todos los puntos de C1. Ah, ya, pero entonces ahí tienes que decir para todo, después para todo SA, que se haga eso, allá arriba. Allá, es decir, aquí, si para todo epsilon existe un delta, Aquí para todo tal que SA, para todo SA, elemento de C1. el S1, ahora sí. Ahí fue. Continúa en todo S1. Exacto, es continuo en todo el C1. Entonces, esa es la continuidad que buscamos, o esa sería la definición de continuidad. Ahora, antes de hacer la prueba del teorema, necesitamos solamente un pequeño teorema del análisis. La continuidad me dice que la preimagen de un abierto es un abierto, básicamente. Sí. Porque ¿cómo podría probar eso? Que la preimagen de un abierto es un abierto. ¿Cómo podría probar que si A pertenece a O2, donde O2 es de conjuntos abiertos de S2? Entonces, X a la menos 1 de A pertenece a 1. Conjuntos abiertos de S1. ¿Cómo puedo probar eso? Tendría que probar que para todo elemento, para todo punto de ese X a la menos 1 de A1 abierto. Entonces supongamos que el punto Y pertenece a X inversa de A. Entonces quisiera ver que existe una bola, tal que la bola pertenezca a S, ¿no? Entonces consideremos el conjunto de los Z, tal que la distancia 1 de Z a Pero veremos allá arriba, porque eso significa que X de Y pertenece a A, pero A es un abierto. ya, X de Y Pertenece a A, pertenece a ya, pero A es un abierto. y como es abierto, Entonces existe un R. esto implicaría que existe un R, tal que la bola, hace un rato no definí bola, ¿no? No, pero bueno, tomamos la distancia. Esta de aquí sería La bola AR. bola sub AR. A de radio R. Así es, ¿no? La bola alrededor de A de radio R. Entonces aquí, como A es abierto, existe R tal que B sub R No, B sub XY. BR pertenece de X de Y, así. a. No, porque habíamos puesto la anotación que abajo poníamos al punto y arriba poníamos R. Esa era la anotación que usted cogía. Entonces, vos- ¿Verdad, no? Lo cogí al revés. B sub A de R. B sub B sub XY X de Y DR de R es un conjunto A. de A. Contenida. Está contenido en A. ¿Verdad? Tiene que existir un R. O en vez de R, le voy a llamar, en vez de R le puedo llamar un épsilon. ¿Verdad? La bola de tamaño épsilon. Pero si la bola de tamaño épsilon está contenida en A, para este épsilon en particular, existe un delta, ¿verdad? Tal que la bola
la bola de Y la bola en Y de radio delta, ¿qué pasa con esa bola? Pongámoslo desde este punto de vista. Pongámoslo primero así. La distancia 1 de los elementos, digamos, Z a Y menor que delta implica la distancia 2 de Z y X de Y es menor que epsilon, ¿verdad? ¿Estamos hasta aquí? Ya. Esto de aquí, distancia de X de Z a X de Y menor que epsilon, es lo mismo que decir que X de Z pertenece a la bola alrededor de X de Y de radio epsilon. Y lo de acá sería equivalente a decir Z pertenece a la bola de Y de radio delta. Debería distinguir bolas de un espacio métrico y bolas del otro, ¿no? Con B1, B2, pero bueno. Se entiende por lo que estoy escogiendo, ¿no? Entonces, este de aquí implicaría al de acá. ¿Ok? Entonces, como todo Z que pertenece a esta bola, tengo que X de Z pertenece a esta bola de acá, pero esta bola de acá a su vez es un conjunto de A. ¿Qué tengo? Acuérdense que esta bola es un conjunto de A. ¿Por qué? Porque es un conjunto abierto, ¿verdad? Acá arriba está que la bola es un subconjunto de A. ¿Qué pasa con X inversa? Entonces Z pertenece a X inversa de A. Precisamente mi punto. Z pertenece a este, X de Z pertenece a esta bola, pero esta bola es un conjunto de A. Z en particular, por esto de aquí, pertenece a la imagen inversa de la bola X de Y epsilon. Pero este de aquí es un conjunto de A. A ver. No, es un conjunto de la imagen inversa de A, perdón. Es un conjunto de la imagen inversa de A. ¿Sí? Y como Z, o sea, si Z partimos de un Z que pertenece a una bola de delta y este Z pertenece al de acá. O mejor dicho, pertenece a esta imagen inversa de X inversa de A. Esto implicaría que la bola Y de delta es un subconjunto de X inversa de A. ¿Está claro eso? Y la existencia de la bola de radio delta se da por la continuidad de la función. Entonces, hemos probado que la imagen inversa de conjuntos abiertos es abierta. Siempre que la función sea continua. Y, claro, la función tiene que ser continua. ¿Y qué sucede? A ver. Ya. ¿Cómo está? No, está todo bien. Pero acuérdese que tenemos una audiencia internacional. Ya. Haga las bolitas. Hago las bolitas. A ver. Tengo aquí un conjunto y tengo aquí el otro. ¿Ya? Este es el conjunto S1 y este es el conjunto. A ver, no. Tengo un conjunto aquí abierto, acá que se llama A. Y este no incluye la frontera. Este de aquí se mapea acá a X inversa de A. Entonces el punto es, Puede hacerle como se llama línea punteada en la frontera. claro, para indicar que es abierto. Pero bueno, no lo voy a hacer. Entonces tengo un punto de aquí. Este punto se mapea a un punto de acá. Exactamente. Este es Y, este X de Y. Este de aquí, como es abierto, tiene una bola abierta. Existe un epsilon, ahí está el epsilon, el radio de epsilon,
El radio de esta es epsilon. Existe una epsilon tal que la bola Está metida dentro de A. Porque A es abierto. Exacto. Para este epsilon en particular, Pero como F es continuo, existe un delta K que garantice que todos los Z, pongamos Z metido allí, aquí está un Z, allá adentro, realmente no es la bola. Todos estos Z que estén dentro de esta distancia, ahí está, pues, dentro de esta bola, serán tales que el S estará metido acá, pues, ¿no? En la bola de acá. Pero en todo caso, esto implicaría que la imagen inversa de esta bola contiene la bola de acá. Básicamente. La imagen inversa de esta bola contiene la bola de acá. Y por ende, si esta bola es un conjunto del de acá, la bola de acá estará contenida en la bola de acá, en el mapeo inverso. ¿Sí? Esa es la idea de eso. Esa es la idea de eso. ¿Ok? Pero una vez que tenemos eso, lo de acá ya es sencillo, porque la proposición que vimos, como la imagen inversa de conjuntos abiertos es abierta, ya he probado para los conjuntos abiertos, pero el conjunto abierto sería quien genera este Borel set, ¿verdad? Los conjuntos de Borel. Y vimos lo que vimos ayer, que bastaba comprobarlo para un conjunto que genere sigma álgebra, y ya era suficiente para probarlo que era medible, ¿se acuerdan? Entonces ya tenemos esa de ahí. ¿Alguna pregunta sobre esa? a ver, pero tenemos que probar que los abiertos son medibles, ¿sí o no? Pero aquí básicamente, con lo que he dicho aquí, con eso, básicamente estoy diciendo que X inversa de O2 es un conjunto de O1. El cual es un conjunto de sigma álgebra generado por O1, que es S1. Estos son los Borel set. Sigma álgebra generado por este. Lo he probado para O2, pero ¿qué vimos en la proposición ayer? Ayer vimos que si esto era cierto, entonces X inversa de S2. Claro, eso es lo que faltaba. Como corolario, el corolario 322, el corolario 322 nos dice que si yo tengo un vector aleatorio, digamos X, es igual a una sucesión de variables aleatorias, una sucesión finita de variables aleatorias, ¿verdad? Entonces, este de aquí sería si X es un vector aleatorio. Estamos hablando de que es el RK. Claro, X viviría en RK. Entonces, X es un vector aleatorio y G es una función de RK a R. G es una función de RK a R. Pero esta función G es tal que G es medible con respecto a los borelianos de RK y los borelianos de R. Entonces, G de X, que es una composición, por cierto. Este G de X viene a ser una composición, ¿no es verdad? Porque X pasa de omega a RK. Aquí, X pasa de omega a RK. G pasa de RK a R. Entonces, cuando hablamos de G de X, estamos hablando de una composición. Entonces, G de X es una, perdón, es una variable aleatoria. G de X es una función
de omega a R. Está definida de RK en R. G de X le estoy definiendo como G composición X. X está definida de omega a RK. X está definida de omega a RK. Entonces, X, ¿qué es lo que me da? Me da K coordenadas. Cada una de estas K coordenadas son reales. X es un vector aleatorio. Así fue como definimos el vector aleatorio. G es una función de RK a R, que es medible con respecto a los booleanos de RK y los respecto a los booleanos de R. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que G de X, que viene a ser la composición G con X, que es una función de omega a R, es una variable aleatoria. ¿Sí? A ver, lo que todavía no veo, está bien ahí, lo que todavía no veo es que tiene que ver eso con lo que acabamos de probar, el corolario. ¿Por qué el corolario? Bueno, este de aquí lo juntamos, o lo tenemos que juntar junto con la proposición que vimos en las composiciones. Ya, las composiciones decían que la composición de dos medibles es una medida. Sí, y el corolario hablaba de funciones continuas o medibles, ¿verdad? En ninguna parte le dice que es continua por él. No, pues, yo sé. Ah, es que ahí me falta. Me falta todavía. G de X es una variable. Por lo pronto decimos que G de X es una variable aleatoria. Esto como paréntesis. G de X es una función de omega R. G de X. G de composición X. Entonces G de X es una variable aleatoria. Punto. Si G es continua. Si G es continua. Si G es continua, entonces G es, mejor dicho, lo voy a poner como dice acá. En particular, si G es continua, entonces G es medible. Esto funcionaría, el teorema de acá funciona con cualquier función medible. Y este de aquí es por la composición, ¿no? Pero en particular, si la función que estoy tomando para transformar RK a R es una función continua, entonces en ese caso, G de X va a ser una variable aleatoria. ¿Sí? Es decir, para probar esta medibilidad, en el corolario... Es posible que G no sea continua y sin embargo sea medible. No, claro, pero es posible que no me dé ni un medible. Exacto. Básicamente ese corolario es de la proposición de hoy día y la proposición de ayer, ¿no? En la que, no, la de hoy día era temprano, que vimos la composición. Es una mezcla de esas dos cosas. Lo que pasa es que si ya me dan que es medible, ya no necesito que es continua. Si ya me dan que es medible, no necesito que sea continua, porque ya la conclusión de medible es medible. Claro. Entonces, sería un corolario si es que no me dicen que Claro. me dan una función de RK en R que es continua, entonces ya estamos buenos. Exacto, esa es la idea. La continuidad basta, por así decirlo, para tener que son medibles. Algunos ejemplos de G, ¿verdad? G de X1 a XK podría ser la suma de los X. O podría ser la media de los X. O podría ser, otro ejemplo, el máximo. Este de aquí es el máximo. O otro ejemplo podría ser el mínimo. Otro ejemplo podría ser el producto. ¿Son estas aquí continuas?
Son estas funciones continuas. O podría ser NRK de x al cuadrado. Son funciones continuas. Las otras sí, ¿no? Si son continuas, la suma es continua. ¿Qué acerca del máximo? El máximo no. Pruébeme lo contrario. Si yo tengo un punto en R, ¿verdad? Tal que si yo tengo que A pertenece a RK, ¿verdad? Y G de A pertenece a R. Me gustaría saber si el límite, o mejor dicho, si yo me acerco a A en RK, me acercaré a G de A en R. ¿Qué dicen ustedes? Si en RK, supongamos que estoy en R2. Supongamos que estoy en R2. Yo tengo aquí un punto A. Y yo me acerco bastante a este punto A. En R tenemos por aquí G de A. Mi pregunta es, ¿el máximo de cualquier punto por aquí estará cerca de este máximo? Claro, hablamos aquí, este es un punto XY, ¿verdad? Entonces, el máximo entre X y Y. Este de aquí sería, este G de A sería el máximo entre X y Y, ¿verdad? Así definimos G de A como el máximo. Entonces, si yo cojo cualquier otro punto que esté cerca de A, digamos un punto X', Y', el máximo de estos dos estará cerca del máximo de este, del máximo de este. Esa sería la pregunta. Así visualmente. Pueden hacer la prueba también formalmente, pero visualmente. Yo lo que digo es que si el punto está lo suficientemente cerca, X' va a ser aproximadamente igual a X. Y Y' va a ser aproximadamente igual a Y. Y por ende, el máximo entre X' y Y', cualquiera que sea este, va a ser aproximadamente igual al máximo entre X y Y. Es lo único que estoy diciendo. Entonces, si acá tengo un punto que está cerca a, acá tengo un punto también cerca a G de A. Entonces, si yo tengo este X' y Y', yo contendo que el máximo va a estar por aquí cerquita. Y para cualquier intervalo puedo encontrar una bolita. Yo le soy continuo. Claro, quizás no sea derivable, ¿verdad? Derivable a lo mejor no es, diferencial a lo mejor no es. Pero continua yo no veo por qué no. Si no, demuéstrame lo contrario. Demuéstrame lo contrario. Si ustedes quieren graficar esta función del máximo en R2, pueden empezar una cosa. Es más, ¿por qué no tomamos un minuto para hacer un gráfico en la computadora no a mano, sino en la computadora del máximo? Del máximo. Voy a hacerlo rapidito. Entre 0 y 1 está bien, ¿verdad? X es una secuencia. Por cierto, el máximo en la línea, en la diagonal, el máximo va a ser igual a X o a Y, ¿verdad? O sea, a lo largo de la diagonal estamos hablando de una recta que va subiendo. Es la identidad. Entonces, hagamos una secuencia de 0 a 1, de longitud
101. A Y le asigno X y a Z le asigno outer XY max. Una función primerito, si yo pongo max, quiero ver si pongo un vector aquí 1, 2, 4, 3. No, tengo que hacerlo mi Z como una función que tome A y B y le haga apply a cbind de X de AB por cada fila saque el máximo. Así sería. Ahí sí. Ahí lo que estoy haciendo es, lo que pasa es que coge el X y el Y y le construye dos vectores así, con los X repetidos y los Y repetidos. Entonces, ahí le pongo una matriz y por cada fila le saco el máximo. Y voy a hacer library RGL. Voy a hacer un persp 3D X, Y, Z. Front wall line. Igual line. Vamos a ver. ¿Luce o no luce continua? ¿Sí le ven que es continua? Claro, no es diferenciable como decía, ¿no? Allí justo en X igual a Y hay el piso. Exacto. Pero en un lado, X es mayor que Y, en el lado Y es mayor que X. Y es un plano, o sea, el plano es continuo. Es la unión de dos planos. Es la unión de dos planos, básicamente. ¿Sí ven la continuidad ahora? Chévere. No es diferenciable, ¿no? Sobre todo en esta partecita de ahí, ¿no? Chévere el mosquitero, ¿no? Quizás si en vez de 101 ponemos 51 y hacemos el persp, ahí se ve mejor, ¿no? Una saeta. Ok. Ya no voy a hacer, que a mano no lo puedo hacer. A mano no lo puedo hacer. Por eso, como yo no sé dibujar, aprendí a dibujar bien cosas matemáticas en la computadora. Bien. Uno de los últimos ejemplos que pone el libro es la proyección. La función de proyección. G, por ejemplo, podría ser igual a pi sub i. ¿Qué es pi sub i? Pi sub i es una función de RK en R, tal que pi sub i de x1 a xk es igual a x sub i. Por cierto, cuando hablamos del máximo, estamos hablando del máximo de estas funciones, pues, ¿no? Este es pi sub i. Esta de aquí también es continua. Entonces, para todas estas funciones continuas, tenemos que son automáticamente variables aleatorias. Aunque la variable aleatoria está definida en omega a rk, si yo rk transformo a r, igual sigo teniendo una variable aleatoria. Ese es el punto que queremos hacer ahí, siempre y cuando la función sea medible. Pero en particular se satisface para las continuas. ¿Ya? Cuando omega rk tengo un vector aleatorio. Sí, ahí es un vector aleatorio. Estamos por terminar el capítulo 3. Porque mañana, no sé si lo terminemos, pero ya lo dejaremos ya casi terminado. El capítulo 3, ¿cómo se llama? Deberíamos, para ver si el 4 lo hacemos la semana después de exámenes. ¿Cómo está la próxima semana, Mario? El jueves el examen. Sí, el jueves ya dijimos que no. Lunes, martes y miércoles, ¿qué pasa? Tengo que ver. Voy a parar la grabación.